Bueno, pues vamos a presentar el proyecto Family Rock, que es una grandísima esperanza para nuestra diócesis, porque es un proyecto de acompañamiento a los matrimonios en sus 5 primeros años de matrimonio. Curiosamente y tristemente, donde mayores rupturas matrimoniales se producen. Así que nuestra diócesis, formando un equipo, presididos por Ramón y Ana, elaboramos un material para acompañar a estos matrimonios. Y aquí están Ramón y Ana, Eduardo y Mónica, y Jaime y Cristina. Y aquí la prota. Así que os dejo con ellos. Muchas gracias. Buenas tardes. Como ha dicho don Miguel, Family Rock, de lo que se trata es de un proyecto concretamente de acompañamiento pastoral. Entonces, surge concretamente de la experiencia que tenemos todos, yo creo, de lo positivo que se llevan los novios cuando hacen los cursos prematrimoniales en las diferentes parroquias. En realidad teníamos constatado que ellos se llevan como una imagen muy positiva de la Iglesia, todos terminan muy contentos y demás. A raíz de ver que están abiertos un poco al trabajo luego de a continuación, se detectó que no había ninguna oferta, por así decirlo, pastoral para el tramo de los primeros 5 años. Entonces, había mucha oferta pastoral para jóvenes, para peregrinaciones, para grupos de jóvenes y también luego pues propuestas para matrimonios, movimientos, grupos parroquiales, etcétera. Pero concretamente para el tramo de los primeros 5 años del matrimonio, pues apenas había nada. Entonces, detectando que los novios terminaban muy contentos y que no había una oferta, pues surge el Family Rock. Family Rock no es un baile, no es nada que tenga que ver con el rock and roll ni nada por el estilo, pero es el título que quisimos poner, un título llamativo, un título peculiar, concretamente para pues llamar un poco la atención. Y de lo que se trataba es pues de que acercar la realidad o la verdad del matrimonio y la familia a los matrimonios jóvenes y que vivieran el matrimonio, las verdades de la fe, pero teniendo en cuenta que el centro del matrimonio es Jesucristo, que es la roca sobre la que se sustenta el matrimonio. Es decir, se trataría de constatar que en el matrimonio no solo es cosa de 2, sino que es cosa de 3. Entonces, ¿en qué es lo que se basa? Pues concretamente se trata del envío con una periodicidad en principio mensual de un correo a los matrimonios que voluntariamente nos los quieren dar, donde se proponen, es un correo bastante simpático, con colores llamativos, y lo que se les propone a los novios pues son una serie de temas concretamente que vamos a tratar. La recogida de estos correos se hace por varias vías, pero concretamente, pues se editó una especie de invitación de boda, porque ellos están a punto de casarse cuando hacen el cursillo. Por aquí, por una cara, es exactamente igual que una invitación. Ellos recogen la fecha en la que se casan, los nombres de los dos, y por el otro lado, aparte de la famosa cláusula de protección de datos a la que todos, lógicamente, nos tenemos que someter, pues vienen sus nombres, sus apellidos y la dirección de correo que ellos quieren de recibir. Porque os hagáis una idea, estamos recogiendo en torno a los datos de 200 y algo futuros matrimonios. Estamos ahora mismo, esta realidad surgió hace 4 o 5 años, y estamos haciendo un envío prácticamente del orden de 1500 correos mensuales. Ya nos cuesta trabajo, porque ya sabéis que Google y todo esto, pues hay muchísima dificultad cuando se envían correos masivos, pero de una forma casera y con mucho cariño, pues estamos haciéndolo. Además de la recogida que hacemos en los cursos matrimoniales, tenemos también la posibilidad de captar los datos en un formulario web, o bien de que las propias parroquias de los cursos que hacen propiamente allí nos den los correos de los novios para que o bien directamente les mandemos este boletín mensual, o bien mandemos el boletín mensual a la parroquia y la parroquia ya será la encargada de hacer el seguimiento de los novios. Todo lo que se va a enviar, ahora después va a pasar a Ana a explicar el contenido, todo lo que se va a enviar queda recogido en una página web. Es decir, el correo tiene algún aspecto interactivo donde determinados contenidos luego después ellos pueden ampliar. Hay un blog, ahora ya después vamos a ver un poquito el tema del contenido.
del tema de los temas que se van a tratar, ¿qué temas pensamos que se pueden ofrecer? Bueno, pues al principio, cuando surge la idea, lo que hicimos fue, en contacto con el psicólogo del COF, hacer una programación, un plan sistemático de qué temas queríamos tratar. Son temas que muchas veces son recurrentes y se tratan desde diferentes puntos de vista. Concretamente, pues por ejemplo, tema de espiritualidad conyugal, de la oración del matrimonio, tema de la dificultad o de las diferentes interferencias que pueden surgir con las familias de origen de los dos cónyuges, cómo hay que prestar, cómo se tienen que subsidiar los esposos y prestarse ayuda mutua en tareas concretamente tanto materiales como espirituales, como ayudarse, como hablarse, el tema de la comunicación de los esposos, que es muy importante, la necesidad de establecer esa verdadera amistad profunda. Temas como la economía, cómo vivir la economía, cómo hay que vivir la austeridad, o un planteamiento de manera de asociar el matrimonio al mundo viviendo la austeridad, viviendo la economía, o temas como puede ser la educación de los hijos, la paternidad responsable, etc. A lo largo de este recorrido, pues que ahora vamos a ver las diferentes secciones, lo que se hace es también poner puntos de referencia propiamente pastorales. Nos estamos centrando concretamente en la carta pastoral Amoris Laetitia, en la encíclica. Pasa si quieres tú a comentar un poquito. Bueno, el blog se divide en 4 partes, 4 secciones. La primera es Construyendo sobre roca. En esta hay primero como un diálogo simpático y coloquial de unos recién casados sobre el tema, uno de los temas que ha dicho Ramón, pues por ejemplo la Navidad, la familia de origen, la austeridad, la amistad a veces que se lleva yo con mis amigas, tú con tus amigos, pues en forma a lo mejor de un correo electrónico, otras veces en forma de WhatsApp. Bueno, los ejecutores lo hacen muy bien, que son Mónica y Edu, y me parece que es una forma muy simpática de introducirles y atraerles a los nuevos esposos en esta iniciativa. Una subparte dentro de Construyendo sobre roca está las recetas con mucho sabor, y esto es la exposición del propio tema. Es un tema que está tratado por especialistas, como ha dicho Ramón, por los psicólogos del COF, entonces están con mucho detalle y están con muchísimo contenido, y sobre todo son muy pedagógicos. El segundo punto del blog lo hemos denominado cosas de casa. Esto es algo para que ellos hagan, es como su actuar. Aquí hay 2 secciones también, una es sofá y palomitas, que generalmente les ofrecemos una película relacionada con el tema para que ellos luego puedan dialogar sobre ello. Hacen algo juntos, pero bueno, de una forma también simpática y una forma también de aprovechar los tiempos libres, pero trabajando este tema durante toda la semana. Y dentro de las cosas de casa hemos puesto también una parte que es bricolaje del mes, que es una actividad a realizar juntos, relacionado también con el tema. La tercera parte es Echando raíces. Esto es algún texto del magisterio, de la doctrina, que tenga relación con el tema. Pues, como decía Ramón, alguna exhortación apostólica, alguna encíclica, algo concreto si ellos quieren profundizar más. En una palabra es decir, qué dice la Iglesia sobre el tema que han tratado. Y luego, por último, lo hemos denominado una ventana al cielo. Esto es una oración específica que milagrosamente de cada tema van saliendo oraciones, pues para que les ayuden a vivir lo que han tratado en el tema durante toda la semana. De todos los correos, el trabajo comienza a principio de curso, en el mes de septiembre, octubre,
Se mandan los primeros boletines, hay un primer boletín de presentación, luego cada mes vamos enviando uno y ahora en el mes de enero lo que hacemos es una convocatoria a todos esos matrimonios de lo que sería lo que llamamos el primer año. Esa convocatoria lo que hacemos es una invitación para que hagan una ruta que llamamos Ruta Rockmántica por Toledo. ¿De qué se trata? Pues de visitar determinados lugares artísticos de Toledo con una relevancia donde los matrimonios han destacado pues, por su vinculación a la Iglesia, por su unidad, por su vinculación, etc. Entonces, además de esto, hay un rato especialmente bonito, que es que se ofrece pues un instante, un ratito de adoración con el Santísimo, donde pues, nos encontramos a veces de todo, ¿no? Curiosamente viene gente que tiene una cierta vivencia espiritual y demás, pero viene gente que se queda pasmada de que esté el Señor delante de ellos y que tengan ese ratillo de oración, esos 5 o 10 minutitos que podemos tener con ellos. A través de esta ruta rockmántica, que se hace un sábado por la tarde, bueno, pues ya se habla un poquito más con la gente que acude y lo que se trata es de obtener una vinculación un poquito mayor. ¿Cuál es la vinculación? Pues gente que quiera trabajar los contenidos que se han enviado en el correo, pero ya de una forma más personal y más profunda. ¿Cómo? A través de grupos de matrimonios. Desde el principio que comenzó este proyecto, pues han surgido, ya me parece que están ahora mismo trabajando 2 grupos de matrimonios. Bueno, yo tenía aquí más o menos visto cuál es el trabajo que hacen y demás, pero muchísimo mejor que me lo van a explicar ellos en primera persona, porque aquí hay gente que lo está trabajando así. Entonces, son unos grupos diocesanos de Family Rock para gente que quiere trabajar estos contenidos. Así que, pues adelante. Ponte tú, Jaime, que estás hablando de grupo. Ponte tú. A juntarnos, que nos han separado. Dios ha unido, que nos separe. Efectivamente. Bueno, como ha dicho Ramón, vamos a contar también un poquito cómo hemos vivido, ¿no?, desde la otra parte, cómo hemos vivido la recepción, nosotros como matrimonios en esos 5 primeros años de matrimonio, valga la redundancia, cómo hemos vivido nosotros el recibimiento y el proyecto en sí. Y es que es verdad, como decía Ramón, ¿no?, que hay como muchas cosas en la diócesis y como que existe la necesidad, y nosotros la hemos vivido, ¿no?, en primera persona, la necesidad de atender a los matrimonios que acaban de casarse. Nosotros lo vivimos. Y ahora vamos, ¿no?, esa necesidad tanto de ese cuidado pues a través de este proyecto, a través del blog, ¿no?, y de lo que recibimos cada mes, como ese también acompañamiento, que luego comentarán un poquito cómo lo han vivido ellos, Jaime y Cristina, a través pues de esos grupos que comentaban Ramón y Ana, que se crearon gracias a este proyecto. Y es verdad que cuando nosotros nos casamos, estaban fenomenal los cursos prematrimoniales, hicimos un montón de amigos, salíamos a cenar y cuando acabaron, pues como dicen, ¿no?, acabaron muy contentos, pero... Y se fueron muy felices, no sé si me ha ido, ¿no? Vale. Se fueron, sí, en su mayoría, los matrimonios se fueron muy felices después de la boda, y el problema es, como siempre decimos, es que se van de la iglesia. Nosotros, gracias a Dios, sentimos la necesidad de quedarnos porque nos sentimos acogidos por la iglesia. ¿Qué ocurre? Que cuando te casas, desde el minuto 1, pues surgen pequeños problemas, pequeños conflictos, pequeños roces, y si no tienes un acompañamiento, pues obviamente te sientes muy perdido, tremendamente perdido. Nosotros con Family Rock, pues igualmente nos hemos sentido acompañados, igual que por la Iglesia, por otros matrimonios que nos han ayudado a entender el porqué o la parte quizá no tan bonita del matrimonio, ¿vale? Podríamos contar 1000 anécdotas, ¿no? Bueno, no sé si contar aquí alguna. Dale tú. Se lo dejamos aquí a Jaime y a Cristina, cuenta la anécdota del grupo. No, pero sí que es verdad que este material, ¿no?, que recibimos todos los meses son de gran ayuda. Primero, pues porque nos obliga de alguna manera, ¿no?, porque en el día a día, el trabajo, los niños, ¿no?, pues como que vamos todos un poco deprisa, sin mirar al otro muchas veces, ¿no? Y como que este material al final nos permite pues pararnos, nos permite mirarnos, nos permite entrar en diálogo. Primero, ¿no? Segundo, nos permite guardar un hueco para el otro. Pues un hueco pues para
para ver una película, ¿no? Tenemos una sección que se llama Sofá y Palomitas, un hueco pues para hacer una tarea juntos, como puede ser dar un paseo y hablar de X tema o de rezar por el otro, que sería la sección de bricolaje del mes, y sobre todo pues profundizar un poco en estos temas de los que comentaba antes Ramón y Ana, es decir, claro, es que no nos paramos a pensar y a hablar y a dialogar pues sobre la comunicación, sobre la sexualidad, sobre las familias de origen, ¿no? Entonces es la espiritualidad, son temas que gracias a este proyecto pues hemos podido pararnos cada mes pues a saborearlos y a enriquecernos con estos temas pues tan asequibles pues para todos los matrimonios. Bueno, a raíz de esto, como ya comentaba Ana y Ramón, pues se crearon grupos pues para compartir y para trabajar estos materiales. Nos van a contar ahora un poquito Jaime y Cristina pues cómo se crearon estos grupos y cómo nos ayuda y cómo les ha ayudado a ellos concretamente pues a crecer en su matrimonio. Nosotros empezamos, yo creo, con el primer grupo que se formó. Y como comentaba Mónica, cuando estás de novio todo es de color de rosa muchas veces, y cuando empiezas a vivir el matrimonio te das cuenta que hay temas que han faltado por hablar, que no se piensa igual, y todo el material que se va mandando mensualmente nos ayuda individualmente primero a prepararlo, a plantearte pues ciertos temas si los estamos viviendo bien como matrimonio y individualmente dentro del matrimonio, y luego a sentarnos a hablar de temas que muchas veces pues no nos hemos parado a hablar, y más con el día a día, y cuando llegan los niños pues no te paras a pensar pues en todos esos temas, en cómo estamos preparando la Navidad en este último tema que hemos estado viendo, cómo cómo estamos viviendo nuestra sexualidad. Desde fuera a veces se puede ver que se van a dar charlas magistrales en los grupos, y para nada es así. El grupo es un compartir la vivencia como matrimonio, compartir pues las inquietudes que tenemos y cómo vivimos cada uno de nosotros el matrimonio, y ver que no somos bichos raros, que hay más matrimonios como nosotros, y que el matrimonio dentro de la Iglesia se puede vivir y se puede ser muy feliz. Y en este sentido voy a llevar un poco la contraria a Ramón cuando ha dicho que el Family Rock no es un baile ni es una canción. Y yo creo que sí que es un baile, porque nos ayuda a bailar a los dos a la misma música y el mismo baile y el mismo son. Entonces para nosotros sí que está siendo un baile. Y además te voy a llevar la contraria en otra cosa, que se dice que el matrimonio es de 3, y es así. Pero desde pequeño yo siempre he escuchado a mi padre que dice que el matrimonio es de 2, porque en la otra persona es donde está Dios y donde hay que ver a Dios. Y entonces, al compartir cada uno de los temas, es lo que nos hace a nosotros pues ver a Dios. Primero pensándolo individualmente y viendo cómo Dios nos ama y está con nosotros individualmente, para luego ser capaces pues de dar al cónyuge pues ese amor que has vivido individualmente y poder ver a Dios en la otra persona. ¿Hay alguna? Dice Miguel por ahí al fondo que si hay alguna pregunta. Mira el abuelo, para si quieres un momentito. Sí, simplemente iba a comentar que tenemos aquí algunos boletines por si alguno queréis llevaros, que hicimos, que tenemos todavía del número que llamamos el número 0, que es un número de presentación, y del primer número, que bueno, pues van aquí, ahora os lo muestro, y si queréis coger alguno, pues un poco el color en el que comentábamos, ¿no? Que es un correo llamativo, con unos colores peculiares para que llamen la atención y demás. Entonces los voy a dejar aquí delante, y aparte de las preguntas que puedan surgir y demás, y que ahora podamos aclarar, o cualquier cosa que tengáis, pues los dejamos aquí, y si alguien se lo quiere llevar, pues para eso están.
Bueno, yo como nadie pregunta, vosotros que sois matrimonios jóvenes, ¿qué es como lo que pensáis que puede aportar la Iglesia o dónde pensáis que flaquean más los matrimonios jóvenes como vosotros? ¿Qué es lo que hay que reforzar? Yo creo que lo primero que, o yo por lo menos, sigo trabajando después de cinco años de matrimonio es la paciencia. El hecho de ver o saber que yo dejo los calcetines por el suelo y que luego tiene que venir mi mujer después a recogerlos, pues hace que ejercite su paciencia. Pero claro, igual que yo soy imperfecto, pues a lo mejor la otra persona tampoco lo es, aunque yo sí que lo vea perfecto, pero me callo, tengo que aguantar el hecho de recoger algo que se ha dejado por medio. Entonces, yo creo que lo primero que ejercito desde el momento que me caso es la paciencia. Tenemos que aprender a trabajarla y es algo que no dejamos de aprenderlo durante todo el matrimonio. No sé si pensáis parecido. ¿Tú no? Bueno, la paciencia, ya sea la paciencia, ya sea la pérdida de la alegría, ya sea pues la pérdida de la constancia, ¿no?, del cariño, de una mirada limpia hacia el otro. Sea como sea, es verdad, no lo preguntaba Miguel, ¿en qué flaquean los matrimonios de hoy en día? Bueno, yo lo que tengo clarísimo es que en lo que estamos fallando es en la falta de Dios. Es decir, cuando no concebimos un matrimonio sin Dios, el matrimonio fracasa. Entonces, ¿qué puede aportar la Iglesia? Pues acercarnos a Él, ¿no? Y como decía Jaime, somos tres, es que veo a Dios en el otro, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer la Iglesia? Bueno, primero, dar a conocer la belleza del matrimonio, que creo que lo estamos haciendo fenomenal. Y acompañar a los matrimonios a que descubran la belleza del matrimonio en su propio matrimonio. ¿Por qué? Porque efectivamente es que lo que falta hoy en día en los matrimonios que fracasan, que tienen crisis, es que no conocen a Dios en su propio matrimonio. Yo creo que, bueno, nosotros llevamos 5 años casados, este 2020 hacemos 5 años, y de lo que me he dado cuenta es que cuando hay gente incluso de parroquia de toda la vida, que ha estado en grupos, que ha sido catequista, pero cuando te casas como que te cierras en el matrimonio y no ves más allá del matrimonio y pues piensas que la Iglesia no tiene nada para ti. Y yo creo que somos nosotros, los propios matrimonios recién casados, quien tiene que impulsar estas iniciativas y quien tiene que enseñar al mundo que la Iglesia es sitio para los recién casados también y que serán acogidos por la Iglesia, ¿no? Y que hay otros matrimonios que comparten lo mismo y han vivido lo mismo que están viviendo ellos y que los primeros años, aunque a veces son un poco difíciles, pues que hay gente que ya lo ha vivido y te puede contar su experiencia y pues darte ideas o darte caminos para vivir ese matrimonio dentro de la Iglesia y como Dios lo pensó para nosotros. Entonces, a tu pregunta, Miguel, ¿cómo puede ayudar la Iglesia? Pues es ofreciendo pues este tipo de iniciativas a matrimonios recién casados. Luego creo que van a hablar de otro proyecto. Bueno, esto en principio es para 5 años, al principio de 5 años de recién casados, pero que haya más proyectos de este estilo y de este tipo, pues para seguir viviendo el matrimonio pues como lo piensa la Iglesia. Agradecemos muchísimo a estos matrimonios, que de verdad es una esperanza. Está también aquí Enrique Mellado, director de la Fundación COF, que forma parte del equipo. Están Miguel Ángel y Mamen, que también forman parte de este equipo de coordinación de Family Rock. Así que damos muchísimas gracias a Dios por vosotros y por vuestra fidelidad. Y un aplauso muy grande también. Cambiamos de proyecto y la Iglesia acompaña a los matrimonios siempre, en todos los momentos.
en la salud y en la enfermedad, en las alegrías y en las penas. Y hace poco, pues también el Espíritu Santo ha suscitado un proyecto nuevo que se llama Proyecto Amor Conyugal, que es una herramienta, un camino importante. No es el camino, sino un camino de los muchos que ofrece la Iglesia de ayuda a los matrimonios. Ahora nos van a presentar Nacho y Silvia, y Juan y María, que también son de Family Rock, pues nos van a presentar en qué consiste este proyecto Amor Conyugal. Bueno, buenas tardes. Lo primero, bueno, presentarnos. Yo soy Nacho, Silvia, mi esposa, y luego también están Juan y María. Y venimos un poquito a presentar un proyecto, se llama Proyecto Amor Conyugal, que, bueno, lo primero también perdonarnos, porque no estamos habituados tampoco así a hablar en público y estamos un poquito debutando. Entonces, bueno, a ver si cogemos confianza y podemos comunicaros todo lo que queremos transmitir, pues a través de la Virgen y del Espíritu Santo. Bueno, nosotros llevamos 20 años casados, tenemos 4 hijos y queríamos contaros un poquito el proyecto Amor Conyugal, un poco desde nuestra experiencia, igual que Juan y María pues también contarán luego la experiencia que hemos tenido al conocer el proyecto Amor Conyugal. Todo esto surgió, por lo menos por nuestra parte, el año pasado, todavía no hace un año, justo el fin de semana siguiente era un año, que Miguel y don Jesús, el cura de Argés, pues nos dijeron que si queríamos ir a Madrid a hacer un curso de retiro, que por lo visto estaba funcionando muy bien para matrimonios, y nos dijeron que incluso pasaban milagros, es decir, matrimonios con grandes crisis, incluso separados y divorciados, pues que en 48 horas, que es lo que dura el retiro, pues salían renovados y más enamorados incluso que cuando se casaron. Nosotros, Silvia y yo, éramos un matrimonio, pues tampoco estábamos muy implicados en la Iglesia, éramos pues el típico matrimonio, con una fe pues desde la familia, desde el colegio. Habíamos educado cristianamente a nuestros hijos, nos habíamos preocupado por formarnos, pero bueno, éramos un poco un matrimonio de misa de los domingos y poquito más. Pero bueno, cuando nos comentaron lo del retiro, pues dijimos, bueno, pues vamos a ir a verlo. Fuimos un poquito, la verdad que un poquito sobradillos, como diciendo esto a nosotros tampoco nos hará mucha cosa, porque pensábamos que sabíamos ya todo, que nos habíamos casado por la Iglesia y que habíamos recibido un sacramento y más o menos pues teníamos las cosas claras. El caso es que cuando llegamos allá a Madrid al retiro, con la idea de pues eso, mojarnos un poquito los pies, como cuando vas a la playa y bueno, te descalzas un poquito, te remangas los pantalones y dices, bueno, voy a meter un poco los pies en el agua. Pues en esto que nos llegó una ola gigante, un tsunami, nos pegó un revolcón impresionante y fue pues como si te pones unas gafas de realidad virtual y aumentada, pues el ver tu matrimonio desde otra dimensión, desde otra perspectiva, en otra... Es inexplicable, o sea, porque luego todo es muy sencillo, pero lo que ves allí, lo que la Virgen y lo que el Espíritu Santo te infunde, es una pasada. Entonces, ¿qué son estos retiros? Bueno, pues están organizados por Proyecto Amor Conyugal, que no es que sea un movimiento, no es una asociación, sino que es un camino, es un método para ayudar a los matrimonios a descubrir lo que estaban comentando antes los de Family Rock, pues a descubrir la belleza del matrimonio como Dios lo pensó. Todos cuando nos casamos, pues nos hacemos una idea de cómo queremos que sea nuestro matrimonio, cómo nos lo imaginamos. Pero cuando realmente vemos el matrimonio como Dios lo pensó, es de una belleza tan superior a lo que hemos pensado, que es
que cuando lo ves ya nunca no lo quieres dejar de perder. Este camino, este método surge en el 2002 gracias a José Luis Amagui, un matrimonio que viven en Málaga, un matrimonio pues, que su matrimonio estaba prácticamente roto, con una gran crisis de muchos años. No saben cómo, aparecieron en Fátima en una peregrinación y allí la Virgen les hizo ver la misión de rescatar matrimonios. La profecía de la Virgen a Sor Lucía de que la última batalla iba a ser entre Dios y el demonio, precisamente en la familia y en el matrimonio, pues yo creo que los que estamos aquí, pues viendo un poco la sociedad como está, pues vemos que yo creo que estamos en ese fragor de la batalla. Pues cuántas familias rotas, cuántos matrimonios, cuántas separaciones, cuántos divorcios, cuántas convivencias bajo el mismo techo, pues a lo mejor por aguantar por los hijos, la mal entendida resignación cristiana, de bueno, pues me ha tocado esta persona a mi lado, pues bueno, hasta que la muerte nos separe. Y claro, si el autor del matrimonio es Dios, ¿cómo puede hacer una cosa tan mediocre, ¿no? Un Dios que es omnipotente, que es todopoderoso, ¿cómo puede haber creado este matrimonio que se nos ofrece hoy en la sociedad, desde el punto de vista tan negativo, ¿no?, como lo tenemos hoy en día? Entonces, José Luis y Magui salieron de allí pues con esa misión, no sabían dónde acudir, empezaron a buscar entre asociaciones, movimientos de la Iglesia, vieron que no era nada parecido a lo que ellos se le habían recibido y descubrieron las catequesis de San Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo, de la familia y del matrimonio. Y entonces ahí, pues igual que San Juan Pablo II nos remite al Génesis, que es donde está el matrimonio como Dios lo pensó, donde está el origen de todo, pues vemos cómo en Adán y Eva, que es el culmen de la creación, en ese amor entre esas dos primeras personas, pues ahí está realmente la belleza del matrimonio cristiano. Es decir, en el amor que nos tenemos es el reflejo del amor trinitario de Dios y es la presencia real de Dios en la tierra. De tal manera que nosotros, amándonos, estamos reflejando a Dios en la sociedad. ¿Eso qué pasa? Pues como viene en el Génesis, el demonio lo primero que intenta hacer es pues cargarse precisamente eso. Porque piensa, si me cargo el amor de los esposos y de las familias, al final lo que estoy consiguiendo es quitar a Dios de la sociedad. Entonces, ahora Silvia va a continuar pues explicando un poquito algunos aspectos que nosotros descubrimos o redescubrimos también en esos días. Bueno, pues bueno, nosotros recibimos muchísimas luces en ese retiro y sobre todo vimos pues la belleza del matrimonio y la grandeza de nuestra vocación, ¿no? Y bueno, por concretar así algunas cosas que nos ayudaron mucho, que nos dieron mucha luz y que han cambiado nuestro matrimonio, y bueno, pienso que el de muchos que se acercan a proyecto, pues a nosotros, por ejemplo, redescubrir que el matrimonio es una vocación, es una cosa que teníamos como muy oída y muy en nuestra cabeza, pero no la teníamos interiorizada, ¿no? Y entonces descubrir que el matrimonio es una vocación, que es una respuesta al amor de Dios, que nos amó primero, y que mi forma de amar a Dios es amando a Nacho y Nacho amándome a mí. Pues descubrir esto, ¿no? Y que el matrimonio va a algo más allá que un estado civil, pues nos impactó mucho, ¿no? Otra cosa que nos ayudó mucho es, bueno, esto que es muy evidente, es que los hombres y las mujeres somos muy diferentes. Pues esto, interiorizarlo también, o sea, saber que somos diferentes, que Dios nos ha creado con la misma dignidad, pero que tenemos gustos, sensibilidades, sexualidad, expectativas, todo diferente. O sea, en concreto, Nacho y yo somos la noche y el día. O sea, si él piensa A, yo pienso B, y si él siente A, yo siento B. O sea, no tenemos nada que ver. Pues entender que esas diferencias las ha creado Dios y que están dentro del plan de Dios para podernos amar, o sea, como dos piezas de puzzle, ¿no? Que una tiene el entrante y otra el saliente, pues
cómo esas diferencias, gracias a esas diferencias, nos podemos hacer uno, que es en concreto nuestra vocación al matrimonio, ¿no? Y, o sea, que esto que a nosotros al principio nos parecía un impedimento y un foco de problemas, pues resulta que está en el plan de Dios. Entonces, ver las diferencias del otro como una ayuda para yo crecer en esas virtudes en concreto, pues también nos ayudó mucho, ¿no? O sea, pues yo que sé, que bien le viene a un tacaño tener a un generoso al lado, a un desordenado un ordenado, a uno que no es servicial tener a otro más servicial. Pues nos dimos cuenta que en un matrimonio cristiano los defectos suman y nos restan, ¿no? Y descubrir también, qué bonito, que Nacho es un don para mí, o sea, un don que Dios ha pensado desde siempre, desde la eternidad, para ayudarme a mí a llegar a Él. Esto pues también nos ayudó mucho, ¿no? Saber que Él es mi ayuda adecuada para llegar al cielo, pues esto también pues cambia un matrimonio, ¿no? Y también aprendimos a cambiar nuestra mirada, o sea, a saber mirarnos como nos mira Dios. O sea, cuando tú descubres que eres amada por Dios sin ningún merecimiento, porque ha querido, y entonces piensas, pues a mi esposo igual, Dios le ha creado así y le quiere así y tal como es, y Dios no se equivoca, pues te das cuenta que estoy ante un hijo del Rey de Reyes, ¿no? Y entonces te cambia la mirada, ¿no? Dices, ¿cómo le tengo que mirar? ¿Cómo le tengo que tratar? ¿Cómo tiene que ser mi amor hacia Él, ¿no? Entonces, pues eso, pues te das cuenta que es un amor de entrega, de perdón, un amor que siempre disculpa, paciente, bueno, infinito, ¿no? Un amor, amarnos como Dios nos ama y Dios nos ama hasta la cruz, ¿no? O sea, también descubres pues, que es una vocación pues, muy exigente, es una vocación de santidad. Y por eso necesitamos nuestro pequeño esfuerzo y necesitamos de la gracia de Dios, las dos cosas, ¿no? A la par. Entonces, aprendimos también que cada día tenemos que poner nuestro esfuerzo, que es nuestro casi nada, para construir nuestro matrimonio, ¿no? Y que en un matrimonio si no construyes, pues destruyes. Y a la vez buscar la gracia de Dios, que es el que Él pone casi todo, ¿no? Nosotros ponemos el casi nada y Él el casi todo. Y como un pequeño sacrificio nuestro, un pequeño un acto de amor, pues Dios lo puede hacer grande, ¿no? Y bueno, eso, que en un matrimonio tenemos el camino de la gracia o el camino de la desgracia, ¿no? Entonces, pues el camino de la gracia es el que tenemos que buscar, pues en la oración, intentamos rezar juntos o hacer la oración juntos, buscarle en los sacramentos, pues en la Eucaristía, en la confesión, y sobre todo buscarle también en nuestro sacramento. O sea, que es que Dios nos ha dejado para vivir esta vocación, nos ha dejado un sacramento, ¿no? El matrimonio, que no solamente fue el día de nuestra boda, en nuestro caso hace 20 años, ¿no? Que es un sacramento que permanece en el tiempo y que, igual que el día de la boda, al entregarnos el uno al otro, Dios se hizo presente entre nosotros, pues cada día, si nosotros hacemos cualquier acto de cariño, de amor, de entrega o de renuncia o de acogernos en nuestro error, en nuestro pecado, estamos haciendo presente a Cristo entre nosotros, ¿no? Y esto pues es un gran poder, o sea, es una bomba, ¿no? Atómica de amor que tenemos en casa y que se expande, ¿no? A todos los que tienes cerca, ¿no? A los primeros los hijos y bueno, pues a los amigos, a la familia. Entonces, bueno, descubrir también que somos ministros del sacramento, o sea, que la gracia de Dios le va a llegar a Nacho a través de mí y a mí a través de Nacho, que somos los administradores de la gracia de Dios. Pues es que todo esto pues, te cambia de raíz, ¿no? Un matrimonio. Y bueno, todo esto es lo que hemos aprendido esto y muchas cosas más, pero bueno, por nombrar así algunas, hemos aprendido en Proyecto Amor Conyugal, ¿no? En definitiva, que lo que destruye un matrimonio no son nuestras diferencias, los problemas de la vida, tal. Lo que destruye un matrimonio es el pecado, es nuestra dureza de corazón, ¿no? Y que lo único que salva un matrimonio pues es poner de verdad a Cristo en medio del matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, para poder vivir esta vocación, esta llamada de Dios, pues Proyecto Amor Conyugal ofrece pues varias cosas que os cuenta Nacho. Bueno, pues para perseverar
en este camino, bueno, lo primero, en Proyecto Amor Conyugal, como hemos dicho, es un método, es un camino. No es un movimiento, es decir, que cualquier persona que participe de cualquier realidad de la Iglesia pues puede luego continuar o compaginar lo que es la formación o lo que son los retiros de Proyecto Amor Conyugal con su movimiento o grupo al que pertenezca y que se sienta apoyado, ¿no? Entonces, bueno, como hemos dicho, los retiros para nosotros es lo más impactante y ya os digo, es que en 48 horas o sea, ves auténticos milagros, o sea, hay cosas que no son lógicas, gente que entra en matrimonios muy destruidos y que de repente en 48 horas yo creo que ningún gabinete psicoterapeuta familiar es capaz de conseguirlo, ¿no? Se ve una acción muy directa del Espíritu Santo y de la Virgen sobre todos los matrimonios que participan en esos retiros. Bueno, comentar también que a veces es complicado inscribirse en estos retiros por el tema de que también sorprendentemente hay mucha demanda. En cuanto se abre la inscripción, pues en 6 minutos está completo los 50, 60 matrimonios que van a participar y en lista de espera se quedan pues otros 60, 70, 80 matrimonios, cosa que también en los tiempos que corren es un poco curioso, ¿no? De todas formas, bueno, si conocéis o queréis inscribiros o ir a algún retiro o conocéis de alguien que le pueda venir bien, pues luego si queréis también nos lo podéis decir y os podemos informar un poquito de cómo hacerlo. Aparte de los retiros, todos los meses también trabajamos en grupo lo que son las catequesis de San Juan Pablo II. También por WhatsApp se manda a todos los matrimonios que están en ese grupo la catequesis que corresponde a ese mes y la idea es un poco prepararlo personalmente en casa, luego comentarlo con el matrimonio y luego ya participar en el grupo con las aportaciones que cada uno haya sacado en casa. Y bueno, viene muy bien porque también pues eso, te sientes arropado dentro de un grupo y muchas veces las aportaciones de unos y otros, pues el Espíritu Santo también pues te hace ver las cosas pues mucho más claras en tu propio matrimonio. Luego también una vez al mes estamos quedando, precisamente esta noche tenemos la adoración de este mes. Son adoraciones, una hora santa de adoración de matrimonios que rezan por matrimonios. Estamos quedando en la casa de ejercicios todos los segundos viernes de mes y la verdad que también es una maravilla pues el juntarte pues para rezar por otros matrimonios que lo puedan estar pasando mal. Todos los días también a través de los grupos de WhatsApp y de la página web se manda el Evangelio del día con también un comentario aterrizado al matrimonio y la verdad pues que también viene muy bien pues que todos los días pues lees el Evangelio y también descubres lo que Dios en ese día quiere decir tanto para el esposo como para la esposa en ese pasaje del Evangelio. Luego también una cosa también muy potente de Proyecto Amor Conyugal es la oración conyugal. Nosotros como matrimonio pues siempre te dicen hay que rezar el matrimonio, pues sí, rezábamos pues lo típico, un rosario, pues por fulanito, por tal cosa, o ibas a misa juntos. Pero una de las cosas más potentes, aparte del retiro para mí de Proyecto Amor Conyugal, es la oración conyugal. La oración conyugal es precisamente unir ese triángulo entre Dios, el esposo y la esposa. De tal manera que yo rezo a Dios, primero hago la oración personal con Dios y luego se hace conjuntamente. Yo hago mi oración personal a Dios delante de mi esposa y mi esposa delante de mí. Y de esa manera también todo lo que se comunica en el matrimonio es todo pasado por los ojos y por la mirada de Dios, con lo cual yo todo lo que comunico a mi esposo o ella me comunica, al pasarlo por el tamiz de Dios, esa comunicación sí que es verdadera. No es como la comunicación a veces que dicen los psicólogos de venga vamos a comunicarnos, pero claro, si mi corazón tiene basura, pues al final acabaremos tirándonos los trastos a los 5 minutos porque lo que nos vamos a comunicar es la basura que tenemos en nuestro corazón. De esta otra manera, al pasarlo por Dios, esas oraciones son muy fuertes y ayudan muchísimo, muchísimo al matrimonio. Y luego también está la figura del matrimonio tutor, que son matrimonios pues que ayuden y acompañan a matrimonios que a lo mejor lo puedan estar pasando un poco mal o con algún tipo de crisis y que requieran un poquito pues el apoyo, la ayuda, la oración, el sacrificio de otro matrimonio que esté con ellos.
Entonces, nada, ya para terminar y dejar paso a Juan y María, que nos cuenten también un poquito su experiencia, pues eso, unos minutos de publicidad, deciros que es una pasada el tema de los retiros, que por favor la solución no está en el divorcio ni en las separaciones, todo matrimonio tiene salida, todo, y lo estamos viendo todos los días. Lo importante es que si conocéis a matrimonios que lo estén pasando mal, a decírnoslo, que vayan a un retiro porque la Virgen los va a sacar adelante sí o sí. Y es una... o sea, somos testigos y si no es así, le devolvemos el dinero. O sea que... Entonces, bueno, pues os dejamos con Juan y María, que también es otro matrimonio que ha hecho el retiro. Tienen algunos años menos de experiencia que nosotros en este matrimonio, pero también, bueno, pues es un testimonio creo que muy bonito. Bueno, hola a todos. Yo soy María y Juan, mi marido, y llevamos 2 años y medio casados. Entonces, la verdad que somos 2 personas muy diferentes, incluso pues los mundos de los que venimos. Él viene pues de una familia un poco desestructurada, sobre todo pues en su infancia. Yo, sin embargo, pues vengo de una familia religiosa y muy protegida. Él ha divagado por todo el mundo. Yo no he salido mucho de por aquí. Y, sin embargo, pues Dios quiso que nos conociésemos y que empezásemos un noviazgo que fue muy intenso, de 3 años y medio, y en 3 años y medio pues nos casamos. A pesar de estar preparándonos para el matrimonio durante 1 año y medio con nuestro director espiritual, porque pues pensábamos que como todo sacramento pues requiere una preparación, pues la teoría es verdad que la llevábamos como muy en la cabeza y pensábamos pues que iba a ser fácil llevarla a la práctica. Pero es verdad que luego en nuestro día a día pues nos encontramos pues con conflictos, muchas veces derivados de las circunstancias. Yo tenía que acabar la carrera, nos tuvimos que ir a Ciudad Real, Juan allí estaba muy solo y yo tenía mucho que hacer. Pues por otro lado, luego la vuelta de Toledo a mí me pilló mi embarazo, que también fue pues un poco complicado. Y entonces, pues en estos contextos, pues la verdad que empezamos con pequeños roces, que al principio pues solo eran roces y pues pequeñas faltas, pero que poco a poco pues en este periodo de tiempo tan cortito pues iban dejando pozo. Y entonces pues la relación entre nosotros es verdad que se iba enfriando. O sea, no era nada evidente, pero sí poco a poco pues nos íbamos distanciando y nos íbamos enfriando. Y entonces, pues en mí en particular, pues comenzó a aparecer pues cierto rencor, que yo nunca había vivido con rencor, ni había tenido rencor, pero sí, pues ante sus faltas teníamos pues diferentes sensibilidades, diferentes maneras, diferentes criterios para muchas cosas que pues nos hacían chocar. Y entonces pues yo iba generando, es verdad que le perdonaba las cosas y tal, pero siempre yo le ponía condiciones, pues eso, pues rencorcillos que se van quedando, y entonces vas esperando y vas exigiendo al otro quizá pues que sea diferente, que tiene que cambiar, que pues esas cosas. Yo también pues empecé con un poco de resignación frente a algunas circunstancias. Y todo eso que parece que tú no estás haciendo nada, que parece que eres la víctima, al final ese sentimiento pues destruye mucho el matrimonio, destruye mucho, en este caso pues a mi marido, y pues destruía un poco pues nuestra relación. Y la verdad pues que no éramos muy conscientes de eso hasta que pues dio la casualidad que vimos un testimonio en Asalto al Cielo, que es un canal de YouTube de José Luis Imagui, que pues no los conocíamos ni nada, pero su testimonio nos ayudó muchísimo ya entonces, y es verdad que cuando teníamos algún problema pues lo veíamos. Y a raíz de ahí, pues nosotros empezamos a acudir también a Family Rock, que fue también un apoyo muy importante, y vino un matrimonio a hablarnos que había hecho el proyecto, o sea, que había hecho el retiro, que les había cambiado la vida, e informándonos, pues nos dimos cuenta justo pues que lo hacían José Luis Imagui, que era este matrimonio pues que estaba llevándolo a cabo. Y entonces pues Juan me dio la sorpresa pues de inscribirnos, y ahora él os cuenta un poco pues cómo fue. Bien, pues
nosotros, después de escuchar el testimonio en Family Rock, pues nada, yo digo, oye, pues esto tiene buena pinta, es un fin de semana, vamos a inscribirnos. Y encima pusieron un aliciente, y es que dijeron que nadie era capaz de inscribirse, que se acababan las inscripciones en 2 minutos. Y dije, pues ya está, pues lo vamos a conseguir. Así que gracias a Dios lo conseguimos y nos fuimos para allá. Nosotros nos apuntamos en Los Oblatos en Madrid. Y es muy interesante porque este comentario se repite cuando hablas con otros matrimonios que han hecho el retiro, el cómo íbamos. Pues nosotros en el fondo salimos de Toledo para allá, habíamos dejado a la niña con sus abuelos, era el primer fin de semana que dejábamos a la niña con los abuelos, y vamos para allá con ganas de no ir. Salimos de Toledo discutiendo, a mitad de camino dejamos de discutir y empezamos a pensar alternativas. Oye, tenemos a la niña colocada, ya que estamos en Madrid, ¿por qué no nos vamos a la sierra? Vámonos a otro sitio. Pero estábamos yendo para allá y luego nos dimos cuenta de que no era otra cosa sino que una intervención del demonio que intentaba jugar las últimas balas, porque es verdad que este retiro es bastante fuerte. Así que así es como fuimos. Pero bueno, llegamos allí. Yo creo que gracias a Dios nos pusieron un aparcamiento en la puerta, porque si no nos habríamos ido, porque en Pozuelo no hay dónde aparcar. Pero bueno, el caso es que al final pues entramos en el retiro. Todo el mundo tenía 400 años más que nosotros, pero estábamos los dos. Y nada, y a vivir el retiro. Nos sorprendió mucho, todo tenía muy buena pinta y todo el mundo estaba igual que nosotros, expectante. Así que nosotros pasamos el retiro, que no lo podemos contar porque tenéis que ir. Y entonces os contamos el cómo salimos, ¿no? y el que nos llevamos un poco del retiro. Tenemos unos puntos cada uno que hemos ido valorando, qué es lo que sacamos del retiro, que en el fondo nos parece lo más importante. Desde mi punto de vista, también desde el de María, el cambio en la mirada, porque muchas veces la mirada hace mucho. Nosotros llevamos muy poco tiempo casados, pero es verdad que la mirada se enturbia al poco tiempo. No necesita llevar mucho tiempo. Se enturbia, la mirada se enturbia y las cosas las ves magnificadas, las cosas las ves desde un prisma propio, y al final ese cambiar la mirada y ver desde los ojos de una pureza o de un matrimonio a tu esposa, pues ayuda mucho, sobre todo entendiendo que cuanto menos parece que se lo merece, pues más necesita tu cariño, y desde ese punto de vista la mirada pues ayudaba. Luego también entendiendo que tenemos que vernos como uno, que somos tres, es decir, María, Dios y nosotros hacemos uno, y no la niña está aparte, el trabajo está aparte, los amigos están aparte, importantes y en su sitio, pero nosotros somos uno, y por lo tanto lo más importante el uno para el otro, que a veces pues iniciando, a lo mejor nosotros no es como un matrimonio que lleva 20, 30 años, que tiene ya los hijos mayores, que a lo mejor son los hijos lo que puede lastrar más, pero en nuestro caso a lo mejor pues el inicio de la carrera laboral, el crecimiento personal, la ambición, pues al final es más importante sin darte cuenta de que la persona que tienes al lado no es una persona independiente, sino que ya desde el momento en el que pasó el sacramento del matrimonio, pues sois uno. Y esos eran los puntos más importantes que he visto yo de la salida del retiro, y ahora María os cuenta los suyos. Bueno, pues a mí me marcó mucho en el retiro entender pues que a pesar de nuestras diferencias y a pesar de absolutamente toda nuestra historia y pues todas nuestras equivocaciones, pecados y errores con el otro, a pesar de todo eso el Señor nos había elegido y nos había creado pensando el uno para el otro. Es decir, a mí me pensó para Juan y a Juan le pensó para mí. Y Dios no se equivoca, y entonces pues pensar eso te da muchísima tranquilidad, te da confianza, porque ya cuentas con que Dios cuenta con todo lo malo y con todo lo bueno, y aún así Él siempre va a estar ahí y va a hacer, pues, o sea, va a ayudarte, ¿no?, a llegar a la santidad. Poniendo nosotros nuestro casi nada, como dicen mucho en el retiro, Él va a hacer su casi todo. Entonces, eso a mí me impactó mucho. También a mí me impactó mucho el entender el perdón, sobre todo. El entender que el perdón pues no tiene condición, es total, es también pues es una gracia, y cuando se da la gracia y se concede, es un perdón inmediato, misericordioso, porque cuenta pues con las faltas del otro, con su miseria, con su pecado, y sobre todo pues es amoroso. El perdón te hace crecer en amor.
conociendo a la otra persona, porque el conocimiento verdadero de la otra persona es el que te permite amarle libremente, pues te hace, pues eso, crecer en amor verdadero hacia la otra persona. Y luego, por otro lado, a mí también me ayudó mucho que, aunque es verdad que pues nuestra conversión, ¿no?, está marcada muchas veces pues por experiencias muy profundas de encuentro con Jesucristo o caídas del caballo como San Pablo, al final la conversión es un camino de perseverancia diario, de pues a pesar de las caídas, a pesar de los errores, pues te vuelves a levantar, vuelves a mirar hacia el cielo y a decir: Señor, quiero otra vez pues empezar de nuevo, confiar en ti y pues ya sé que sí que estoy en el camino, que este es el camino que tú has puesto en mi vida. Y entonces pues eso es sobre todo lo que nosotros nos hemos llevado, o sea, nos hemos llevado muchas cosas del retiro, pero para resumirlo, pues eso. Y ya está. Bueno, pues simplemente eso, el dar un mensaje de esperanza y eso, y que la Virgen se ha remangado, se ha puesto manos a la obra, y lo que es lo bonito de demostrar la belleza de los matrimonios cristianos, como antes decían, con matrimonios jóvenes o nosotros con matrimonios con más experiencia, ¿no? Que la sociedad vea los matrimonios pues con esa pureza y con esa belleza tan impresionante como Dios lo creó. Pues muchas gracias. Si habrá alguna pregunta. Facilita. Por favor. No. Ninguna pregunta. ¿No? Sí. Una cosa antes de que os apuntéis al retiro. Se aleja una tarea complicada. Y es que se aleja la tarea de pensar que tú tienes que llevar a tu esposa o a tu marido al cielo. Es decir, muy complicada. Yo en el fondo, cuando nos lo planteaban, yo decía, qué difícil, pero en el fondo me alegraba un montón, porque a mí me tiene que llevar ella al cielo, y ella es bastante mejor que yo. Así que estoy bastante tranquilo. Mucho ánimo y apuntaros al retiro. Bien, pues muchísimas gracias también a Nacho y a Silvia, y a Juan y a María. Y ahora lo siguiente es, a las 8 las personas que tienen el autobús para la ruta, el itinerario catequético, pues cogen el autobús, y los que tienen la cena, pues a la cena. Así que muchísimas gracias.